La ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció la decisión del gobierno de dar obligatoriedad al uso de mascarillas en los establecimientos educacionales para todos los niños y niñas desde los 5 años. Así se dio a conocer en la sesión especial de la Cámara de Diputados, donde se está analizando las gestiones que se realizan desde el Ejecutivo para enfrentar la crisis de las enfermedades respiratorias, justo después de conocerse la salida del ahora ex subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. Mediante una declaración en La Moneda, el propio mandatario, Gabriel Boric, confirmó la salida de Arauz, quien en las últimas semanas había sido blanco de múltiples críticas y pedidos de renuncia por parte de la oposición. La medida de las mascarillas, para volver a ese tema, regirá hasta el fin de la alerta sanitaria vigente, es decir, hasta el último día de agosto de este año. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Bueno, y ya vamos con nuestra próxima entrevistada, que está aquí, ¿no es así? Bueno, es Paulina Estroza, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, como siempre, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de estar de nuevo por estos lados. Sí, pues, cuando supe que venía, le pregunté por WhatsApp si era por Zoom o iba a estar acá. Entonces la respuesta, no, voy al estudio porque mañana te estás invitada al Palacio de la Moneda, porque se recibe ni más ni menos que, déjame decirlo bien, a Ursula von der Leyen, ¿no es Von der así? Leyen, sí. Exactamente. Así es. Bueno, cuéntanos a qué viene la máxima autoridad de la Unión Europea, von der Leyen, ¿no? Una de las autoridades, la verdad es que la Unión Europea tiene varias instituciones, una de ellas la Comisión Europea. ¿Quién es la que preside ella? Ella preside, es la primera mujer que preside, ella es alemana, a pesar de que nació en Bruselas, porque su padre era funcionario de la Comisión Europea en aquel tiempo. Ella en algún momento fue denominada la delfín de Angela Merkel. Ella es del partido, la CDU, de la Democracia Cristiana Alemana, y ha sido elegida la primera presidenta, dura 5 años en el mandato, y la Comisión Europea, digamos que es una suerte, porque no es exactamente igual, de un ejecutivo de la Unión Europea que tiene por principal función, por un lado, representar los intereses de la Unión, no de los Estados miembros, y en segundo lugar, ser la guardiana de los tratados de la Unión Europea. Y ahí es la razón específica por qué viene a Chile, que Chile acaba de renovar este acuerdo con la Unión Europea. Estamos en eso, ¿eh? No se ha renovado todavía. No. Bueno, eso fue bien cuestionado, era parte de lo que se le cuestionaba al ex subsecretario Ahumada, porque se demoraba, porque no había convicción. ¿Por qué no nos recuerda un poco en qué va y cuál es la importancia de que Chile renueve un acuerdo con la Unión Europea? Lo primero es que la Unión Europea tiene acuerdos con distintos países a distintas velocidades. Fundamentalmente porque América Latina no es un solo bloque, tenemos varios bloques y por lo tanto la relación ha sido, dependiendo de cada país, cuánto quiere avanzar más y cuáles han demorado más. Y en ese sentido, Chile en el año 2002 celebró el acuerdo de asociación, y el cual ya cumplió 20 años, y a los 15 años ya se decidió empezar las negociaciones para modernizarlo. Eso es normal en los acuerdos, ¿no? Modernizar acuerdos. Es normal, pues son 15 años, han habido muchos cambios del punto de vista digital, de la protección del medio ambiente, del género, de la economía digital. Entonces todo esto, del mismo comercio, el comercio sustentable, y todo esto había que, evidentemente, adaptarse también a ciertas normas y directivas que tiene la Unión Europea, que de no hacerlo, bueno, nuestros productos, el acceso al mercado también se podría ver afectado. Entonces, empiezan estas negociaciones el año 2015, sino 2017, y la idea era justamente ver qué temas hoy día se podía avanzar, mejorar y abrir este espacio. Pero han pasado 8 años, la negociación ha sido un poquito larga, digamos. Pero que las negociaciones son esas. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que celebró la Unión Europea con Canadá, que no es precisamente un socio conflictivo, se demoró 8 años. Y esta es la modernización de ese acuerdo. Pero es que no es el inicio de una conversación, sino que es la actualización. Sí. ¿Es normal que duren tanto las actualizaciones? Es normal. Bueno,
Imagínate que el acuerdo con México, que fue celebrado antes que nosotros, todavía no llegan a un acuerdo con esta misma modernización. Ya, ok. Entonces estamos dentro de los márgenes. ¿Y qué cambio viene y por qué la visita de Ursula von der Leyen? Ya, aquí hay dos cosas. Una, en el caso de Chile, nosotros terminamos las negociaciones, finalmente se cerraron, había un acuerdo, un cierre técnico con el gobierno anterior y que después de alguna manera hubo algunos temas puntuales, el cual el ex subsecretario José Miguel Ahumada planteó que había que renegociar y finalmente se llega al acuerdo. Este acuerdo está, lo que se llama el acuerdo en principio, se lleva, por lo tanto, a la traducción de los 24 idiomas para pasar una revisión legal. Y luego, y en eso estamos, luego de eso pasa al Consejo de la Unión Europea, quien también hace una revisión, y finalmente esto se lleva a la firma. Nosotros esperamos que ojalá sea en noviembre la firma del acuerdo de modernización. Tiene que ratificarlo, también lo revisa Chile y lo ratifica, ¿o no? Lo que pasa es que al ser un acuerdo en el cual para nuestra legislación, según el derecho interno, es un acuerdo formal, este debe, aparte de ser firmado por el presidente de la República, debe ser aprobado por el Congreso para luego ser ratificado por el presidente de la República. Ya. En el caso de la Unión Europea es distinto, porque la Unión Europea tiene algunas competencias que son propias de la Unión, es decir, los Estados nacionales han transferido esas competencias a la Unión, y hay otras que todavía son de competencia mixta entre los Estados miembros y la Unión Europea. En aquello donde hay competencias de la Unión Europea, solo debe intervenir con su aprobación el Parlamento Europeo y luego el Consejo de la Unión Europea. En cambio, las otras materias debe pasar a aprobación de los 27 países miembros y ahí pueden pasar hasta los congresos locales. ¿Y la visita tiene que ver con el momento que se está viviendo? Porque ya se cerró la revisión definitiva y el acuerdo ya está sellado, faltan las confirmaciones, ¿o la visita estaba agendada desde antes? No, lo que pasa es que la Unión Europea... ¿A qué viene Ursula von der Leyen? Ya. Úrsula von der Leyen viene a una visita que partió en Brasil, siguió en Argentina, mañana va a ser en Chile y pasado mañana va a ser en México. Va a estar 24 horas en cada país. Wow. ¿A qué viene? Lo que pasa es que la Unión Europea, dado el contexto geopolítico, fundamentalmente la pandemia, la guerra en Ucrania, se han dado cuenta, bueno, y el cambio climático, se han dado cuenta que están dependiendo mucho, fundamentalmente, de Rusia y de China, en especial en materia energética, gas y petróleo. Por otro lado, la Unión Europea se ha planteado objetivos muy ambiciosos respecto del cambio climático, por lo tanto implica también una transición ecológica y además una transición digital, energética. Y para esto la Unión Europea, por un lado, se da cuenta que necesita socios en el ámbito internacional, los geopolíticos, los foros multilaterales, que lo apoyen, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania, que la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe han apoyado a la Unión Europea en esto, no todos por unanimidad, pero la gran mayoría. Pero por otro lado, resulta que necesitan lo que ellos han llamado las materias críticas. Y dentro de las materias críticas se encuentra el litio y el hidrógeno verde. Y nosotros, en Argentina, Brasil, Argentina, Bolivia y Chile, tenemos el 60% de la concentración de litio. Australia es el país que hoy día más produce litio, por la tecnología que tienen, evidentemente, pero nosotros tenemos aquí un potencial tremendo, que no solamente la Unión Europea, sino también Estados Unidos, China, Corea, están interesados en nuestro litio, o sea, lo que tenemos en las baterías, evidentemente está con litio, y además la Unión Europea durante 8 años no había celebrado esta cumbre que se llama la cumbre CELAC, Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que son 33 estados, con la Unión Europea, por un tema político por Venezuela. Durante 8 años no se celebraron estas cumbres y ahora se va a celebrar el próximo mes, el 17 y 18 de julio, la tercera cumbre CELAC Unión Europea. Entonces también viene a reforzar estos lazos y a plantear que América Latina hoy día la necesita Europa. Quiero aprovechar, Paulina Estorza, de preguntarte de los geopolíticos mundiales, justamente cuando vemos la potencia y la energía que hay China-Estados Unidos, ¿no es cierto? Pues Rusia se mete por las circunstancias de la guerra, pero viene desde la era Trump, esta pelea, esta guerra o comercial. De antes, Obama ya la había. Claro, la guerra China-Estados Unidos ya está muy potente hace mucho rato. ¿Qué papel juega Europa? Para muchos Europa empieza a quedarse atrás.
con economías que también les cuesta mucho, economías muy endeudadas, economías que no se levantan, con crisis variadas. La guerra ahora es una de ellas, tuvieron crisis muy fuertes de migración. En fin, Europa se empieza a quedar atrás, es una búsqueda también de decir yo existo, yo aquí estoy, la influencia de Europa en Latinoamérica sigue siendo importante. ¿Tiene algo que ver con eso? Sin duda, porque ningún Estado en el mundo que no sea China o Estados Unidos no está en el dilema de qué hacer en este nuevo contexto internacional, en el cual evidentemente estamos teniendo cambios estructurales en el sistema internacional. La guerra de Ucrania es uno más. Y donde evidentemente Europa se ha sentido cada vez con menos poder, con menos influencia, siendo que en siglos pasados el mundo era eurocéntrico, las grandes potencias estaban ahí. Y lo que necesita es justamente acercarse a lo que ellos llaman estos estados con los cuales tienen mayor cercanía, ya sea por valores, tradición, historia, idioma, etc. Y uno de ellos es América Latina. Y América Latina y el Caribe, la CELAC, son 33 estados, son 700 millones de habitantes, más encima somos muy ricos en biodiversidad, tenemos estos recursos que ellos necesitan y además en foros internacionales por supuesto que nos necesitan. Entonces es una forma en que la Unión Europea ha decidido y hay una comunicación del alto representante de los asuntos exteriores y seguridad común, Josep Borrell, y la Comisión Europea, donde en un documento que acaban de publicar dicen expresamente todo este contexto que te he explicado, geopolítico, y que hay que acercarse a estos países. Y esta es la gira que está haciendo Ursula von der Leyen. Antes de irnos unos minutitos, que no hemos podido conversar desde que hubo cambio de gabinete y giro en la conducción de la política exterior chilena. ¿Ves algún cambio? Sí, lo veo clarísimamente. Creo que durante el primer año, lamentablemente, hubo se farrió un primer año de política exterior. Creo que por errores no forzados, por balazos en los pies, por personas que no tenían las competencias realmente para los cargos y para muchas de las tomas de decisiones. ¿La ministra, por ejemplo? La ministra, por ejemplo. No tenía las competencias, una mujer funcionaria internacional, una profesional destacada, abogada. Sí, pero claramente tuvimos una administración que por un lado había un subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales con una visión totalmente distinta, en la cual se sentía muy apoyado también por el presidente de la República. Por otro lado, una ministra que muchas veces se sintió en desfase respecto a decisiones que se tomaban y que o no estaba de acuerdo o se enteraba después si tenía que salir a explicar. Por otro lado, además, con una moneda en la cual asesores internacionales también intervenían y donde finalmente nosotros nos encontramos con una fragmentación de la proyección de la política exterior. Y esto además lo llevó a errores, que conocemos muchos, en los cuales cada error cuesta. ¿Y ahora la conducción retoma lo que a ti te parece que había sido la conducta de la política exterior chilena? Yo creo que no solo retoma lo que era la política exterior chilena, sino que yo creo que lo que debiera ser la política exterior de un Estado. En primer lugar, yo estoy muy contenta que quien está a cargo hoy día de las relaciones exteriores sea alguien como Alberto Van Claveren, quien tiene larga experiencia, es especialista en relaciones internacionales, exagente ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de Perú contra Chile, conocedor del derecho internacional y con un manejo diplomático y que conoce además por dentro todas las complejidades que tiene Cancillería. Y por otro lado, Gloria de la Fuente, quien tiene además una persona muy inteligente, que es muy empática, y yo creo que se necesita mucha comunicación de lo que significan las relaciones exteriores hacia la sociedad civil, porque hoy día no es que la sociedad civil vea esto o solo aquellos que nos encargamos una cierta élite de los problemas internacionales. No, hoy día está compenetrada la sociedad civil y creo que en ese sentido también es muy bueno lo que está pasando. Y por otro lado, Claudia Sangüesa, que está en el cargo de subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, yo la veo bastante alineada con quien en definitiva maneja el ministerio, que es el ministro, y en segundo lugar, con el apoyo absoluto del presidente de la República, donde veo hoy día una coordinación que yo no vi el primer año de política exterior. A lo mejor el presidente también cambió, porque fue el presidente el que desautorizó varias veces a su canciller. Sí, yo creo que la responsabilidad principal no la tuvo la ministra de Relaciones Exteriores, si bien la tuvo, tampoco el subsecretario, con muchas intervenciones desafortunadas, que yo personalmente critiqué mucho. Creo que principalmente la responsabilidad estaba en el jefe de Estado, quien es el justamente responsable de la política exterior, y creo que ahora
sí hay un rumbo claro y un dato, que hoy día el Ministerio de Relaciones Exteriores no sea noticia, es una buena noticia. Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Gracias, como siempre, por estar acá. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Comenzamos este resumen informativo aquí en esta edición de medianoche, 1 de la madrugada con 31 minutos. El Ministerio de Salud anunció que a partir de hoy miércoles será obligatorio el uso de mascarillas en colegios para niños mayores de 5 años. Se recomienda también utilizarla en espacios cerrados de alta concurrencia, como por ejemplo el transporte público. Ante este brote de virus incisional que hay en el país, hay voces que piden también la extensión del postnatal de emergencia para niños en edad preescolar, que son precisamente los más expuestos a las enfermedades respiratorias. Pese a que las camas críticas pediátricas se han aumentado en un 60% en las últimas semanas, la ocupación no baja del 90%. Los niños con problemas respiratorios siguen copando los hospitales. Es tal la gravedad del brote de virus incisional, el mayor de la historia, que la ministra de Salud anunció la obligatoriedad del uso de mascarilla en los colegios a partir de los 5 años de edad, por lo menos hasta el 28 de junio, cuando salgan de vacaciones de invierno, que este año se adelantaron una semana. Nosotros estamos pidiendo que los niños se mantengan hasta esa fecha con mascarilla, y también los profesores, en vista que están muy en contacto con los niños mientras están adentro de la sala de clases, y también lo recomendamos muy fuertemente cada vez que uno está en un ambiente aglomerado, como por ejemplo puede ser la locomoción pública. En este caso sería desde este momento. Sin embargo, sabemos que muchas familias a lo mejor no tienen acceso necesariamente a esta mascarilla desde ahora. Algunos tienen todavía, ¿no es cierto?, mascarillas que están en uso, que son posibles de utilizar, pero ojalá sea desde mañana. Más que solo el tema de las mascarillas, el problema real se resuelve extendiendo las vacaciones de invierno, porque es la única forma que los estudiantes no van a estar reunidos todos en un mismo lugar, no van a seguir contagiándose, y también hay que recordar que hay muchos funcionarios, muchas trabajadoras que hoy día tienen a sus hijos enfermos y que indudablemente hoy día, frente a esta situación, no pueden atenderlos como corresponde. Dado este escenario, las madres de lactantes y preescolares están pidiendo de manera urgente la extensión del postnatal de emergencia. A Saray, madre de un niño de 7 meses, se le acabó el beneficio a comienzos de junio. Su guagua acaba de tener neumonía, no tiene opción de teletrabajar y cada vez que pide licencia por enfermedad de su hijo, no la ven con buenos ojos. Gran feo en el trabajo, y aparte igual de repente el compín igual está cuestionando las licencias. He visto, tengo una amiga también que tiene su bebé y les cuestionaron la licencia, no se la pagaron. La dejaron tomársela, pero sin derecho a pago. Es la realidad que hoy están enfrentando madres y padres cuidadores de niños preescolares, que son el grupo de mayor riesgo. Mi mente no está en el trabajo en estos momentos y yo necesito estar acá para estar pendiente de lo que le pasa a mi hija. Falto ayer, falté hoy día y ya tengo posibilidades de que me puedan echar de mi trabajo. Tú me decías que tienes 2 niños hospitalizados acá. Sí, mis mellizos de 8 meses que tienen, están hospitalizados. Uno en la UTI con ventilador y uno está ahí. Está con alta dificultad respiratoria. Estoy con vacaciones ahora, que ya se me acabaron ayer. Las dieron por el tema de que estaban enfermos y se empezaron a grabar y ya estoy sin nada ahora. Claro, me dan licencia ahora porque me corresponde menor de 1 año, pero no las pagan bien. Carabineros anunció que todos los funcionarios que cuiden a niños menores de 1 año del centro sur del país podrán hacer teletrabajo debido al brote de virus incisional. Se evalúa extender la medida a niños de hasta 5. Todas las empresas deberían tomar este ejemplo y poner todos los medios necesarios para que estos niños, sobre todo los menores de 2 años, te diría yo, puedan estar con sus padres o madre, depende de quién sea la persona que lo esté cuidando, para resguardar la salud. Pero más allá de la buena voluntad que tengan los empleadores, desde el Movimiento Ciudadano en Pro de la Maternidad, pidieron directamente al gobierno la extensión del postnatal de emergencia. Ya han reunido más de 30.000 firmas apoyando la iniciativa. Nosotras exigimos que se extienda el postnatal de emergencia, que se amplíe el subsidio Protege, que termina este 20 de junio, que se extienda la alerta sanitaria para que siga vigente el teletrabajo. Parlamentarios presentaron un proyecto de reforma constitucional que establece un postnatal parental transitorio de invierno. No podemos seguir permitiendo que los niños y niñas
pierdan vidas, que los padres y madres tengan que pasar por un doloroso momento como es perder a un hijo. Pero aquí no podemos anteponer de quién sector es un gobierno, sino pensar en las personas y hoy día en los menores, en lactantes que están falleciendo por un sistema público que colapsó y por lo tanto tenemos que ser capaces de proteger a esos menores. Hoy día llevamos 6 muertes de menores y no podemos seguir tolerando aquello. Esta es una discusión que recién inicia, una propuesta que ha sido hecha por algunos parlamentarios y parlamentarias. Yo no me atrevería a descartar ninguna medida a priori. Sin embargo, también creo que es una medida que evidentemente trae una carga fiscal económica importante y que por tanto requiere ser analizada en su mérito. La ministra del Trabajo aseguró que hoy se encuentra vigente la alerta sanitaria hasta el 31 de agosto. Esto permite a los trabajadores que tienen a su cargo menores de 18 años la posibilidad de teletrabajar. El artículo 206 del Código del Trabajo protege también a embarazadas, enfermos crónicos y cuidadores de mayores de 60 años. Así como también hay un llamado a los empleadores donde hay modalidades que dificultan el teletrabajo, que puedan hacer un sistema de turno que les permita a los trabajadores que son padres y madres poder también acompañar a su hijo en esta contingencia. Desde el gobierno anunciaron que a la brevedad pondrán en discusión la ley de flexibilidad laboral que anunció el presidente Boric en su cuenta del 1 de junio. El proyecto de trabajo híbrido, así se llama. Además, recordar que estamos en alerta sanitaria, por lo tanto existe el derecho al trabajo remoto. Nosotros oficiamos al Servicio Civil al respecto con relación a los empleados públicos, pero también la ministra del Trabajo ha hecho un llamado a los empleadores privados. Importante entonces la fiscalización a las empresas para dar cumplimiento de las normas vigentes en materia de protección a la maternidad para quienes se ven enfrentados al dilema de cuidar a un hijo o perder su trabajo. Y seguimos revisando las noticias de la jornada, relacionado también a lo que está ocurriendo. En silencio abandonó el Ministerio de Salud el ahora ex subsecretario de Redes Asistenciales Fernando Arauz. Tras la presión transversal por su permanencia, finalmente fue alejado del cargo tras acusaciones de negligencia por el manejo de la crisis provocada por virus respiratorios y también el fallecimiento de lactantes. Su salida la comunicó el propio presidente Gabriel Boric. En su reemplazo fue designado Osvaldo Salgado. Vamos a poder hablar. Cortito, subsecretario. Cortito, subsecretario. En silencio abandonó el nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, centro asistencial vecino al lugar en donde falleció la pequeña Mía, caso que sigue generando dudas y que provocó la crisis que terminó con la salida de Fernando Arauz de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Tras diversas acusaciones de negligencia, paradójicamente la última actividad como autoridad de la cartera de salud la realizó en esta ciudad. Silencio que adelantó lo que se anunció más tarde cuando el propio presidente Boric comunicó que Arauz abandonaba su cargo. He decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, a quien agradezco su gestión durante este periodo. Malas decisiones, críticas transversales, errores y contradicciones sellaron el término de su gestión. Crisis al interior del Ministerio de Salud agudizada, luego de conocerse nuevos antecedentes vinculados al fallecimiento de la lactante, mientras esperaba una cama de urgencia pediátrica. Las responsabilidades, por cierto, tienen que hacerse valer. Y cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, por cierto, que esa responsabilidad tiene que hacerse valer y eso es lo que estamos haciendo ahora. La salida era inminente tras la mala evaluación que existía en la moneda y los duros cuestionamientos que había pronunciado el mundo parlamentario y el propio colegio médico. Ya no aguantaba más porque él no tiene las competencias suficientes para enfrentar lo que viene. Valorar la renuncia del subsecretario, creo que esto comprime el ambiente político tenso que se viene viviendo hace rato en la Cámara. Si daba un paso al costado me parecía que era lo correcto porque se estaba generando ya no solo una crisis de salud, sino una crisis política. Crisis provocada por los errores que en detalle manejaban en la moneda, falta acusada por los propios funcionarios de la subsecretaría que denunciaron que la mala gestión tenía trabajando a ciegas a la cartera. Reunión social. Vengo a comer. En este restaurante en Valparaíso se habría anticipado la salida de Arauz. Allí, este lunes, la ministra de Salud se reunió con parlamentarios oficialistas integrantes de la Comisión de Salud que manifestaron su molestia con la permanencia de Arauz. Clima muy fraterno y amable, se dieron esas consideraciones, esas reflexiones políticas. Lo que se conversa en una reunión privada es privada. Debería dar un paso al costado y ojalá que sea voluntariamente.
La confirmación de la renuncia puso paños fríos al anuncio de una acusación constitucional contra la ministra Aguilera, realizada hace 24 horas por la bancada republicana. Por ahora, esta acusación va a quedar guardada. Nuestro único objetivo es poner el foco en superar esta crisis. Creemos que este paso que ha dado el subsecretario va en esa línea. Salida obligada que determinó responsabilidades políticas. La duda es qué pasará con la arista judicial. Ministra, acá están las familias. Los padres y familiares de los lactantes fallecidos esperaron a la ministra en el Congreso. Por ahora, preparan 2 querellas criminales por el presunto delito de homicidio culposo. Nosotros consideramos que hay evidencia suficiente para que el Ministerio Público se haga parte y se inicie una investigación y eventualmente se incauten los computadores, porque nosotros tenemos antecedentes de otros casos que las fichas clínicas son adulteradas. Principio contra los que resulten responsables. Por favor, ministra, no nos ignore. Tenemos un dolor, la cual necesitamos reparar con psicólogos. No nos ignore. Tras un punto de prensa en el Congreso, la ministra finalmente se encontró con los familiares. Tras eso, sostuvieron una reunión en una de las oficinas de la sede legislativa. Creo que era lo fundamental, necesitábamos acercarnos a ella. Pero ¿quién reemplazará a Araoz? El doctor Osvaldo Salgado ya asumió en la subsecretaría. El presidente ha sido muy prudente en nombrar a alguien con una larga trayectoria y que no va a necesitar, como él mencionó, una curva de aprendizaje, sino que ya trae la experiencia, es una persona con amplio también capacidades de trabajo en equipo y que conoce muy bien la subsecretaría. Lo conozco, es un hombre probado en el trabajo en equipos y sobre todo en experiencia de poder manejar crisis y momentos difíciles. Puede tener las competencias y habilidades justamente para enfrentar una crisis en que se requiere articulación de la red y sinergia público-privado, que es fundamental. La administración Boric así vuelve a confiar en una autoridad vinculada a los gobiernos concertacionistas. Salgado es militante del Partido Socialista, fue subsecretario de Salud en el periodo de Ricardo Lagos y es uno de los fundadores de la subsecretaría que hoy lidera. El presidente de la República siempre fue muy crítico de los 30 años de la concertación, pero ante dificultades vemos cómo tiene que echar mano precisamente a esos nombres, porque sin duda alguna sus amigos, sus cercanos no han dado el ancho. Se ha convocado a este nuevo subsecretario que tiene experiencia en el área y yo creo que puede ser un aporte importante desde esa trinchera, digamos, desde ese camino que él ha recorrido. Araoz a través de Twitter agradeció la confianza que depositó en él el presidente Boric. Salgado formalmente asumirá sus funciones este miércoles, un nombramiento que descomprime el ambiente, quien ahora deberá enfrentar una de las mayores crisis por virus respiratorios del último tiempo. Vamos a cambiar completamente de tema. El presidente Gabriel Boric se reunió con parlamentarios de la región de la Araucanía para abordar materias de seguridad y todo esto en medio de los preparativos de la tercera visita del mandatario a la zona durante los próximos días. Patricia Flores nos informa desde Cerro Castillo, Viña del Mar. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. Buenas noches, así es. Nosotros nos encontramos en las afueras del Palacio Presidencial, aquí en Cerro Castillo, epicentro de una reunión bastante esperada por los parlamentarios de la macrozona sur. Una reunión que básicamente agrupó a los diputados y también senadores de la zona y también de la bancada de los republicanos, de Renovación Nacional y también de UDI. Comenzó este punto de encuentro a partir de las 20 horas, ya con el presidente Gabriel Boric en su interior, esperando la llegada de los diferentes parlamentarios. Hay que destacar que si bien en un principio no tenían buen ánimo, ya después cuando lograron salir y conversar con nosotros se demostraron bastante entusiasmados, una situación bastante distinta al encuentro pasado, recordarán ustedes, el 18 de mayo, en donde ellos esperaban hablar respecto de ciertos temas como la seguridad y que sin embargo no pudieron. En esta ocasión nos contaron que pudieron avanzar, por ejemplo, en la ley de usurpaciones y también bastante importante en la ley de antiterrorismo, que se esperan y también nos adelantaron que sea en el segundo semestre cuando finalmente empiece a tomar ya un camino más estructurado y con ciertas peticiones que ellos mismos señalaron durante esta jornada sean parte de las discusiones que se den ya para el segundo semestre. Hay que recordar también que este encuentro forjó también ciertos lineamientos en donde se espera que se avance en materia de seguridad en una zona que ustedes recordarán durante las últimas horas también ha sido un sitio
sitio en donde los parlamentarios han señalado en esta jornada han ocurrido ciertos ataques, atentados, ¿no? Principalmente al puente ubicado en Itata y también en otras inmediaciones, en donde esperan que el día viernes sea visitada las zonas en donde han sufrido estos estragos por el mismo presidente de la República, Gabriel Boric. Pero sin mayor preámbulo, nosotros los invitamos ahora a escuchar parte de las impresiones de esta jornada en la voz de los parlamentarios. Escuche y ponga mucha atención. Creo que en general hubo un clima constructivo. Obviamente estamos en un país democrático donde existen legítimos puntos de vista, pero una voluntad común de alcanzar un objetivo, que es precisamente proteger adecuadamente a las personas, elevar los estándares de seguridad, y eso de la mano con la serie de otras iniciativas que ha comprometido el gobierno, particularmente para hacerse cargo de la deuda que existe con el pueblo mapuche. Y hemos planteado que desde el punto de vista de la ejecución y la operación del estado de excepción estamos absolutamente al debe, porque los cambios que se han hecho no han tenido los efectos que esperamos, porque los atentados siguen igual o peor. Fue una reunión franca con el presidente de la República, donde le expresamos de que el terrorismo ha ido creciendo en la macrozona sur, donde hay grupos más pequeños pero más peligrosos. Bueno, fue una reunión franca, nos quedamos con el reconocimiento del presidente de la República que claramente en la macrozona sur hay actos terroristas, que el gobierno está actuando lento y no está satisfecho con el resultado. Bueno, nosotros hemos sido bastante enfáticos. El tema del control y de la seguridad de orden público tiene que pertenecer a Carabineros. Militares están capacitados para otro tipo de tareas y para otro tipo de labores, por eso es que también en lo personal me he manifestado en contra de los estados de excepción para el uso de la seguridad y del orden público. Una reunión bastante larga y distendida, hace tan solo momentos atrás acaba de terminar, quizás el primer pie, como ellos nos señalaban, para poder avanzar en materia de seguridad, y en donde también esperan, porque no todos los parlamentarios salieron bastante contentos con esta situación, ya que hay ciertos puntos que, según ellos, tienen que hilar más fino para seguir avanzando y entregar mayor seguridad en una zona en donde los últimos días ha sido el epicentro de lamentables episodios que hemos estado informando. Seguiremos muy atentos con respecto a esta situación. Sabemos que también durante la jornada de mañana, es decir, en unas horas más, el día de hoy, el presidente va a mantener una reunión también con el sector del oficialismo. Importante destacar que en este encuentro no solamente vinieron parlamentarios de las bancadas de RN, de UDI y la bancada republicana, también hasta el lugar llegó el ministro, secretario del Interior, junto a los delegados presidenciales del Biobío y también junto a diputadas y diputados que son parte del oficialismo. Seguiremos muy atentos a todo lo que pueda ocurrir con esta información aquí desde la región de Valparaíso. Gracias, Patricia, por este contacto. Buenas noches. Volvemos a la capital, vamos a las calles de Santiago, tomamos contacto con Yesenia Yamet para conocer lo ocurrido en estas últimas horas. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches y te invito a que pasemos a revisar lo ocurrido en la comuna de San Bernardo, ya que una persecución policial terminó en un atropello múltiple frente a un local de comida rápida. Todo esto párate cuadras antes, cerca de las 17 horas. Cuando Carabineros divisa un vehículo con encargo por robo circulando por distintas calles de la comuna de San Bernardo. Es ahí que se empieza a gestar una persecución policial, en la cual incluso estos antisociales intentaron atropellar a personal de Carabineros quienes utilizaron su arma de servicio. Fue al llegar a calle Los Pinos con el refugio cuando estas personas que conducían el vehículo que estaba siendo perseguido pierden el control de este y terminan impactando a estas 3 personas que se encontraban en este local de comida rápida. Lo que se sabe hasta el momento es que estas 3 personas, una de ellas, la cual fue trasladada hasta el hospital Barros Luco, tiene heridas de gravedad. De los detenidos se conoce que son 2 menores de edad y una persona mayor de edad. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones sobre esta situación ocurrida en la comuna de San Bernardo. Intentaron fiscalizarlo, ellos intentaron atropellar a un carabinero y hicieron uso de su arma de servicio. Posteriormente estas personas siguieron huyendo. Lamentablemente en la huida de estos delincuentes atropellaron a 3 personas que se encontraban cercanas a donde está la entrevista actualmente. El estado de salud reservado, en estos momentos se dirigen a 3 centros asistenciales, Barros Luco, El Pino, Izar, San Bernardo, los que fueron derivados por diversas ambulancias que se hicieron presentes acá en el lugar.
Bueno, Marco, una vez que estas personas chocan este local de comida rápida, deciden continuar con su escape a pie. Sin embargo, a los pocos metros son detenidos por personal policial. Ya lo decíamos, quedamos atentos a el estado de salud de esta persona, un adulto mayor que se encuentra grave siendo atendido en el hospital Barros Luco, Marco. Yesenia Yamet, gracias por este contacto. Buenas noches. Vamos a cambiar nuevamente de tema, nos vamos al sur de nuestro país, específicamente a la región de la Araucanía. El agua se congeló, casi 12 grados bajo cero marcaron los termómetros en Lonquimay. Fue la mañana más fría del año en la cordillera de la Araucanía, lo que según los lugareños anticipa un complejo invierno. Lo que el agua se congela en la mañana, pero acumulamos agua. Es solo un anticipo. Todavía son pocos los centímetros caídos, pero Lonquimay ya comienza a teñirse de blanco y el hielo a causar los primeros problemas. Está muy pesado, mire, está todo congelado esto. No tenemos ni agua. A poco del inicio del invierno, gran parte del territorio está cubierto de nieve, una imagen a la que dicen están ya acostumbrados. ¿Se notó? Uy, está ni calma hoy día, pero ni calma ni cura, frío, grande. No, igual ha estado helado estos días. Ha estado helado, donde nevó y después llovió. Se retrasó un poco en llegar el invierno, pero solamente hasta el momento hemos tenido problemas con el tema del gas. El gas pero es lo mínimo, al menos no hemos tenido rotura de cañería, nada de eso hasta el momento. El invierno creo que va a estar más con nieve aún. ¿Y te sacaste la parca? Sí. ¿Por qué? Que ahí ya me tenía apretadas las manos acá. Todavía ni empezamos, imagínense. Viene julio, agosto, ya el clima cambia así radicalmente y la nieve todavía ni llega, así que mucho frío. Casi 12 grados bajo cero arrojó recientemente una de las estaciones de monitoreo ubicadas en la parte más alta de la comuna de Lonquimay, en el sector de Marimenuco. Una de las temperaturas más bajas hasta el momento y cuando recién comienza la temporada. 11.8 grados bajo cero es el récord de este año registrado este martes, según meteorología. Temperaturas habituales en esta época, pero que adelantan una cruda temporada. Se ve que por el temporal se viene pesado. Estamos recién empezando el invierno. Aquí han habido temporadas en que se ha llegado a los 30 grados bajo cero. De hecho, una laguna que hay por aquí cerca se congeló completamente y se podía pasar con vehículos por encima de él. Nacimos aquí. ¿Y todos los años lo mismo? Sí, todos los años lo mismo. Antes salía mucho más nieve que ahora. En la zona ya toman los resguardos ante una eventual escasez de alimento y forraje para los animales a causa del frío. Voy comprando también de a 2 o 3 fardos más para no quedar siempre tener lo necesario por los animales, porque que si no se lo mueren también. Sobre todo los pollitos, que tenerle trigo, alimento y tenerlo encerrado por el frío. La conectividad es lo que más urge, mantener las rutas despejadas, los caminos accesibles y sobre todo la señal telefónica inestable aún. La conectividad, ¿cierto?, vial, estamos coordinados con las distintas instituciones. Si hay necesidad de intervenir en los caminos, poder estar lo mejor coordinados posible. Pero sí, efectivamente, tenemos una grave situación de conectividad de internet y de telefonía. Para las próximas horas pronostican sigan las heladas, por lo que el monitoreo es constante, todo en busca de evitar que familias queden aisladas en la cordillera, más cuando las semanas más duras todavía no llegan. Y las heladas en el centro sur del país, lo veíamos ahí en Lonquimay, lo vivimos también aquí en la zona central del país en estas últimas horas, elevan la demanda por productos para calefaccionar. Desde el comercio esperan cautivar a la mayor cantidad de consumidores y en algunas marcas ofrecen incluso atractivos descuentos. Mire. Que el sol de la tarde no los engañe. El frío se toma las mañanas y las convierte en las más heladas del último tiempo. Mucho frío, la verdad, igual no súper abrigado. Mucho frío. Fue complicado. Si fuera por mí, me quedo en la cama hasta las 3 de la tarde. Y claro, para capearlo asoman los gorros, parcas, guantes y lo que sea que entregue calor. Aunque si usted aún no está preparado, le traemos opciones.
Yo te digo aquí que con 30.000 pesos usted se lleva un plumón, se lleva un par de zapatos, se lleva orejeras, se lleva guantes, calcetines. Con tan solo 30.000 pesos usted puede llevarse todo para abrigarse para 2 personas. Prometen ropa de invierno a bajo precio. De hecho, los plumones de cama, por ejemplo, hoy están con hasta un 30% de descuento. Alternativas de ahorro a la que se suman más productos. Acabamos de lanzar una liquidación total en zapatos. Tenemos zapatos desde los 4.990. Un calefactor los puedes conseguir desde los 13.000 pesos. Calienta camas, calienta sofás, que tenemos de 1 y de 2 plazas disponibles desde los 13.000 pesos también. Liquidaciones que varios aprovechan. Con muy buena oferta, aparte ¿cómo se llama? De la ropa de cama y todo, que está súper barato. Encontramos otras cositas. Súper, pues. Imagínate que tú te compras un plumón en otra parte y te sale sobre 40 lucas. Ahora hay que comprar esto que está barato. ¿Y aquí es barato? La demanda por ropa y accesorios como las estufas se han disparado, con precios que desde la industria aseguran son para todos los bolsillos, desde los 12.000 hasta los 400.000 pesos. Aunque ojo, si quiere un buen rendimiento de su estufa, tome en consideración las siguientes recomendaciones. Si es una habitación, con una estufa eléctrica no hay ningún problema. Si es un espacio más grande, puede ser una estufa eléctrica de alta potencia, o ya vamos con las estufas de gas y queroseno, que son más eficientes y tienen más capacidad de calentar un área más grande. Calefacción a través de estufas, en donde hay un formato que celebra este año. Se trata de las que son a parafina, ya que esto último ha tenido una importante caída en su precio. En mayo del año pasado, el litro de queroseno costaba en promedio 1.173 pesos, mientras que en el quinto mes de este año llegó a 881 pesos. Una buena noticia que ha favorecido a Andrea. Ella es consumidora de parafina y además vende bidones, y nos cuenta que en los últimos días cada vez se ve mayor movimiento. Estos 2 días han sido pero caóticos los fríos, han sido muy fuertes. Pero ayer ya se notó más la gente. Yo también compro parafina y bueno, este año bajó un poquito porque el año comparado a años anteriores igual estaba más caro. Aunque también hay que tomar en consideración mecanismos que permitan la aislación térmica en los hogares. Para eso, los expertos aseguran que es clave preocuparse de mantener bien cerradas las ventanas y puertas, ya que se puede traducir en un ahorro importante. Si la casa está bien aislada, tanto en sus muros, sus ventanas y en la techumbre, yo voy a lograr tener una condición en la cual le exijo menos a la calefacción y por lo tanto consumo menos. Fórmulas para calentarse en este invierno, en donde también hay para los regalones de muchos hogares. Con el paso del tiempo no se han quedado atrás y ahora la variedad con la que cuentan las mascotas para pasar el frío es cada vez más amplia. Productos que tenemos con chiporro, tenemos también los impermeables, que distintos tonos, está en el fondo estos. Hay unos que incluso son reversibles, o sea, los puedes usar en el día en color amarillo. Y si quieres cambiarle el look, está en color tipo arcoíris. Alternativas para capear el frío en días donde se vuelve cada vez más necesario, con un invierno que asoma como uno de los más rudos del último tiempo. 1 de la mañana con 58 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias aquí en Medianoche. Estamos de regreso en Medianoche, 2 de la madrugada con 5 minutos. Vamos con información relacionada con la política, con el Consejo Constitucional. Estuvo casi 12 horas en calidad de desaparecida, pero finalmente apareció pasado el mediodía en el Consejo. La consejera Nancy Márquez preocupó a todos tras la denuncia de su equipo, que este lunes le perdió el rastro en un terminal de buses. La consejera explicó los hechos en una jornada de definiciones en el Consejo. Su llegada fue la más esperada de la jornada. Es que sin duda por motivos alejados a la política, Nancy Márquez se convirtió en la consejera más buscada de las últimas 24 horas. Agradecer la preocupación de todos y todas por mi estado. La preocupación comenzó en la 21 Comisaría de Estación Central. Las alertas se encendieron cuando un asesor de la consejera presentó una denuncia la noche de este lunes. Se acogió una denuncia de presunta desgracia de un miembro del Consejo Constitucional. Después de su trabajo en el Consejo, Márquez habría ido al terminal de buses a buscar una maleta que se encontraba en custodia tras llegar de Chiloé. De ahí más nada se supo de ella hasta este martes. Ahora,
Información que está en completo desarrollo y que hace tan solo algunos minutos se confirmó que apareció esta consejera constitucional. Ella está bien, por ahora eso es lo único que voy a mencionar, pero afortunadamente está bien. En su bancada optaron por no entregar detalles cuando varios consejeros se preguntaban dónde estaba Nancy Márquez. Doña Nancy Carola Márquez, que no nos acompaña por el momento. Valoramos que ella esté bien, creo que eso es lo fundamental. Recién pasado el mediodía retornó al Consejo Constitucional para reunirse con sus compañeros de bancada. Fui con mi maleta que dejé en custodia, salí a las 7:30 de la noche desde Estación Central y cuando pido aplicación para poder venirme al departamento que tengo donde me voy a quedar, soy víctima de hurto en teléfono. Quedé incomunicada, caminé más de 15 cuadras y nadie me prestó ayuda y finalmente me quedé en un hotel. Y yo de verdad no sabía nada hasta el día de la mañana que pude prender la televisión y darme cuenta. Llamé a mi mamá inmediatamente para informar que estaba bien, que estoy bien y ahora a trabajar. Después de dar cuenta de lo ocurrido a la PDI, la consejera retomó sus labores y a partir de este miércoles se sumará al debate en comisiones, la de derechos en su caso, donde revisarán el anteproyecto redactado por los expertos. 4 comisiones que quedaron presididas por representantes de Republicanos y Chile Vamos, tal como fue el acuerdo previo, obviando el deseo del oficialismo que también presentó candidatos. No hubo ninguna sorpresa, no votó nadie más por mí de los que habíamos presupuestado. Es razonable que cada bancada vote por el candidato a presidente que consideraba más conveniente. Quizás se perdió una oportunidad por parte de la mayoría de haber hecho un gesto que hubiera sido como bien importante. Lo sensato hubiese sido comenzar con acuerdos constitucionales y no dejar este signo de interrogación si en todas las discusiones se va a imponer la mayoría. En el debate se dejarán ver las primeras diferencias. Incluso las bancadas ya analizan cuáles podrían ser las primeras enmiendas al anteproyecto de los expertos, dónde podrían estar los primeros nudos de la discusión en las comisiones de derechos y sistema político. A mí me interesa mucho, yo creo que en general al sector, el derecho en la salud a la libertad de elegir. Yo creo que los temas que no llegamos a acuerdo, pensarlos desde una manera habilitante, cosa que el diálogo democrático se pueda dar en el Congreso en el futuro. Sí, por ejemplo, puede haber posturas distintas respecto a la paridad en distintos sectores. Lo importante es tener en cuenta que la base constitucional que hoy día nos presenta la Comisión de Expertos es sin duda un avance para poder generar modificaciones. Proceso de análisis donde los consejeros también quieren escuchar la voz de la ciudadanía, por eso ya pidieron ampliar el plazo de las audiencias públicas del proceso de participación ciudadana hasta la próxima semana, solicitud a días del inicio de la discusión de fondo del proceso, las normas para una nueva constitución. Seguimos con más informaciones de la jornada. El Congreso aprobó una ley que permitirá agilizar 20 trámites notariales que hoy necesitan de un ministro de fe. ¿Cuáles son estos trámites? ¿Están algunos de los más usados por la gente? Ponga atención. Con solo hablar de un trámite notarial, miles de chilenos fruncen el ceño. Pocas veces es grato concurrir a alguna de las 468 oficinas donde un ministro de fe certifica, celebra contratos, finiquita, anula, redacta testamentos o traspasa bienes muebles e inmuebles. Eso entre otras funciones. ¿Y siente que se están simplificando los trámites en Chile, no? Con el avance de la tecnología. Algunos. Otros como que se simplifican uno, pero le ponen más traba a otro, entonces como que hacen un equilibrio y igual siguen ganando plata. Te piden firma electrónica y después tienes que venir igual a autorizar ante notario. O nos digitalizamos o no nos digitalizamos, ¿no? Yo creo que son innecesarias. Esta cuestión es nada comparado con que vas a pagar el gas y te tramitan para allá, que vaya para allá, que vas a reclamar una cuenta de agua. Eso sí que es burocracia. Debiera ser un poquito más expedito porque no todos contamos con mucho tiempo que digamos. Las normativas del país fomentan que hasta para trámites que aparecen como básicos se deba visitar a un notario. Y eso pretendió combatir el Congreso, que este lunes despachó a ley una serie de modificaciones que permite eliminar 20 trámites presenciales. Esta es una buena noticia en general para reducir trámites. En segundo lugar, es una buena noticia para emprendedores, para la pequeña empresa. Se traduce en reducir una cantidad de trámites significativos, excluyendo la participación de notarios
en la gestión de ellos, particularmente en procedimientos administrativos, y sustituyéndolos por declaraciones simples o por firma digital avanzada. Entre otros, ya no será necesario ir al notario cuando se requiera reparar una vivienda económica, cuando se emplee en un municipio, cuando se quiera votar en una junta corporativa o cuando se adjudique una concesión de gas. ¿No sería mejor, por ejemplo, haber ayudado a que los finiquitos se pudieran hacer de manera electrónica, que pudiéramos tener fe pública con firma electrónica avanzada, por ejemplo, en contratos como el contrato de arrendamiento? Esta ley de desnotarización no desnotariza nada o casi nada. La verdad que es una total desilusión. No golpea en nada un sistema que está absolutamente cuestionado, que ha sido cuestionado por la Fiscalía Nacional Económica y que tantas horas nos hace perder a los chilenos en trámites que son absolutamente absurdos. Este es un primer paso. Hay otro proyecto que presentamos con el senador Elizalde que tiende a aumentar la competencia, a tener más conservadores y más notarios, y tener más conservadores y oficios de notaría donde vive la gente. Isabel Almarza trabaja en una empresa de alta tecnología. Allí ven con ojos críticos esta nueva ley, ya que no apuntaría a terminar con el papel y continúan su mayor parte con el antiguo sistema de trámites notariales que nos ha acompañado durante buena parte de la historia republicana. Suele ocurrir que efectivamente la tecnología avanza más ágilmente que los temas normativos. Y la ley de firma electrónica avanzada, en el fondo, permite garantizar que hay total seguridad en los trámites que se pueden hacer cuando una persona concurre al notario y el notario verifica quién es la persona. Es lo mismo que entidades certificadoras que garantizan esta firma electrónica avanzada pueden hacerlo. Desde el gobierno han aclarado que la modernización al sistema solo quedará consagrada cuando el Parlamento apruebe la ley de reforma notarial que actualmente se discute en el Senado. 24horas.cl. Vamos a nuestro portal de noticias para contarles una información del momento. Una niña de 3 años murió en las dependencias de un servicio de atención primaria de urgencia de alta resolución en la comuna de Montepatria, esto en la región de Coquimbo. De acuerdo a lo que confirmó el propio alcalde de la comuna, Cristian Herrera, a 24 horas Red Coquimbo, se trata de una menor que preliminarmente llegó con problemas respiratorios a este recinto médico. Sin embargo, tras los esfuerzos del cuerpo médico, no logró ser estabilizada y ante esto falleció en el lugar. Más detalles están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Internacional. Vamos a noticias del mundo. El expresidente Donald Trump protagonizó una comparecencia histórica en Miami al convertirse en el primer exmandatario en ser acusado con cargos federales por la retención de archivos confidenciales tras dejar la Casa Blanca. Trump se declaró inocente de los 37 cargos imputados. Luego de esta instancia, habló desde su club de golf en Nueva Jersey y arremetió contra el presidente Joe Biden, a quien culpa directamente de quererlo sacar de la carrera presidencial, pero por la vía judicial. Ha insistido en el supuesto derecho que tenía de conservar dichos archivos secretos e hizo referencia también a que así ha ocurrido durante otros gobiernos como el de Bill Clinton, sin que nadie lo cuestionara de acuerdo a sus palabras. Vamos a escuchar las reacciones del expresidente Donald Trump. Today we witnessed the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. 2 de la mañana con 15 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Agradecemos su sintonía y es momento ya de volver con Matías del Río. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Gracias, Marco. Y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Tiene que ver que ya es ley. Estos son los trámites que no necesitarán pasar por la notaría. Vamos a ver cuáles son, porque país más notarializado que Chile, que cada cosa y quiere hacer una fila en la notaría. Bueno, veamos cuál es la nueva realidad. 24horas.cl le cuenta los detalles. Revisamos el informe del tiempo o el pronóstico del tiempo para hoy, ya miércoles, en Santiago. 21 grados, cielo parcial es lo que espera para la región metropolitana y Lota en la región del Biobío.
tendrá cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados, como siempre, a estar atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.